Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Caterina Jiménez Galindo, estudiante del programa de negocios internacionales de la Universidad de la UNAD. El día de hoy voy a presentar el caso de Chues Colombia, empresa de distribución de zapatos. Mi estrategia es estrategia de expansión e integración logística internacional. Es una estrategia de expansión que ayuda a que la empresa pueda exportar de manera eficiente al extranjero. En este caso, el mercado objetivo es Estados Unidos, que es un mercado eh, global, extranjero libre. El mercado objetivo, como anteriormente lo había mencionado, es Estados Unidos, donde la justificación de la elección de este mercado es porque su destino principalmente se enfocará en la ciudad de Florida desde el puerto de Miami, ya que es un puerto teniendo en cuenta el caso, rutas que van con base a el puerto de Cartagena, que tienen pues la facilidad de transporte. En este caso, una de las ventajas comerciales que tenemos es que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ayuda a que el arancel aduanero sea de 0%, el cual no habrá problemas en cobro de impuestos en esta parte. En cuanto a su demanda, el crecimiento de calzado deportivo en Estados Unidos ha sido muy popular debido a que los nuevos diseños fabricados con los elementos y materia prima colombiana y mano de obra han sido muy apetecidos dentro del mercado estadounidense. Teniendo en cuenta esto, los parámetros de operación de la empresa, donde su volumen es de 10.000 pares en el contenedor, que este caso es un contenedor de modelo FCL40, donde el Incoterm estimado que se tiene para este proceso de distribución física internacional es el Incoterm de FOB, el cual es uno de los Incoterm que puede ser utilizado por medio marítimo, en los cuales se tiene en cuenta el valor de 25 dólares el par, lo cual sería un total de 250.000 dólares, teniendo en cuenta los 10.000 pares que van a ser en este caso pues vendidos, ¿no? Eh, Dentro del tránsito marítimo se tiene estimado un tiempo de espera de 7 días, teniendo en cuenta la vinculación entre puertos desde Cartagena, Colombia, hasta Miami, Estados Unidos. En cuanto a los canales de distribución, se tiene elegido una mezcla entre dos canales, en este caso el canal corto como canal de distribución directo y el canal medio un canal de distribución indirecto. Bueno, ¿esto en qué va enfocado? Se tiene en cuenta que los dos canales se van a repartir el 100% de la distribución. En este caso, el canal de distribución indirecto tendrá una participación de distribución del 70% del volumen. En cuanto al canal de distribución directo, va a ser el 30% restante. ¿Esto porque se tiene en cuenta una garantía de que los dos porcentajes en mercancía podrán ser distribuidos? Primero, pues teniendo en cuenta la demanda en Estados Unidos, es importante inyectar de cierta manera el transporte de los productos, pero en una menor escala. Esto con el fin de que no arriesgar toda la mercancía en cualquier cuestión de riesgo desde el proceso del transporte, en los cuales se busca que pues el distribuidor mayorista en Florida tenga que establecer un establecimiento de abastecimiento donde con base a eso se darán los resultados de la venta del calzado en dicho lugar. Por otra parte, en la distribución directa es una compra, es una venta directa con el cliente final, donde se busca por medio de plataformas digitales y páginas web hacer la venta de estos productos, el calzado deportivo por medio del e-commerce
teniendo en cuenta que no se tendrá que gastar almacenamiento, ni se tendrá que gastar en buscar almacenes para que guarden esta mercancía, y podrá ser una venta que se tendrá ahí el producto asegurado, debido a que a medida que se vayan pidiendo los productos, se hará el proceso de distribución directo con el cliente, lo cual nos omite cualquier tipo de inconvenientes a la hora de procesos de pronto algún problema con el producto. Entonces podrán ser también personificados, además de que tendremos de cierta manera asegurada la mercancía desde el almacén de Estados Unidos. Bueno, teniendo en cuenta que se eligió el Incoterm FOD, se tiene en cuenta que este Incoterm, bueno, se puede hacer una transferencia, transporte, medio de transporte marítimo. Teniendo en cuenta, bueno, las responsabilidades del vendedor, se tiene en cuenta que dentro del Incoterm FOD, en este caso la empresa de Colombia Chus simplemente tendrá que hacerse responsable hasta la entrega del puerto, toda la mercancía hasta la entrega del puerto, y ya el resto del proceso tendrá que hacerse cargo el comprador. En este caso, el transporte será desde Medellín hasta el puerto de Cartagena, donde tendrá que cubrir todos los gastos y documentación con la Marina, con las autoridades de la Marina, donde tendrá que responder con toda la documentación necesaria, como también el certificado de origen, los documentos donde se identifica la calidad del producto, de dónde viene, y que cuenta con todas las obligaciones de impuestos necesarias con base al producto. En este caso también se cuenta con el cumplimiento de la aduana de exportación y los gastos portuarios, teniendo en cuenta el THC. Además de esto, teniendo en cuenta los riesgos sobre la transferencia de riesgos entre el vendedor y comprador, el riesgo dentro del FOD es que se transfiere al comprador, debido a que, pues, como el vendedor hace entrega de toda la mercancía hasta el puerto, el resto del riesgo sobre el proceso de transporte ya recae sobre el comprador, donde después de que se entregue al puerto de Cartagena y se cumpla con todas las obligaciones, ya el proceso de la marina, perdón, del buque escogido por el vendedor, ya será a cargo de él. Ya que pues la responsabilidad del comprador simplemente estará dependiendo del pago del flete marítimo internacional, y pues todos los trámites de aduana de importación hasta Estados Unidos. Ya con base a la red de distribución física internacional de la DFI, bueno, una ruta logística internacional se tiene en cuenta que, bueno, teniendo en cuenta que la planta de producción está en Medellín, que es una área metropolitana, es una área urbana, ciudadana, es una ciudad grande en el país de Colombia, pues se tiene en cuenta un medio de transporte terrestre, en los cuales los productos podrán ser cargados por medios de transporte como camiones, o en este caso una tractomula, podría decirse. También se tiene en cuenta que el transporte terrestre será desde Medellín hasta el puerto de Cartagena, donde se tendrá en cuenta todo el proceso de cumplimiento legal con el puerto de Cartagena, además del tránsito marítimo de entre Cartagena al puerto de Miami. Finalmente se identifican los costos y tiempos de entrega para esta exportación, donde, teniendo en cuenta pues las fases de la DFI, se tiene en cuenta que el transporte terrestre se realizará en tractocamión desde Medellín a Cartagena, lo cual puede tomar un tiempo estimado entre un día a 36 horas, donde se tendrá en cuenta pues un operador sugerido, los cuales pues son empresas que harán a cargo del proceso de transporte y también los costos que tomará este transporte terrestre, así como mismo la aduana en exportación, donde se tendrá en cuenta el vendedor deberá cumplir con todo el trámite documental, aduanero y
hacer pertinente todos los certificados necesarios por parte de la DIAN, lo cual pues puede estar tomando un tiempo entre 1 o 2 días. Para este proceso es importante que el vendedor contrate una agencia de logística que se haga cargo de todo ese proceso para que no haya ningún inconveniente. Además de que por parte de la operación portuaria es importante que el manejo de la carga en sí, el manejo de carga de THC desde Cartagena esté vinculado también pues por una entidad que se haga cargo de todo este proceso. Es importante tener este proceso con antelación, pues para llegar a la hora del embarque no tener ningún inconveniente. En cuanto al flete marítimo, teniendo en cuenta que es responsable del comprador de la mercancía, él es el que se hace cargo de todo el proceso de la elección de los contenedores y cómo va a ser cargada la mercancía, en los cuales pues la entidad encargada de este proceso se tiene sugerido teniendo en cuenta pues búsquedas en internet y posibles empresas que pueden ayudar a este proceso. Con base a esto, pues una vez ya llegada la mercancía, llegando al proceso de almacén, desde que llegue a las manos del comprador, el vendedor se desentiende ya de todo tipo de riesgo. A partir de este momento, el comprador tiene que defender en el proceso de distribución y almacenamiento de los productos para sí mismo pues ya llegar el proceso de ventas con el cliente final. Muchas gracias.